La lluvia caía sobre el pequeño pueblo minero de San Lorenzo como un llanto antiguo y persistente, una cortina de agua gélida que parecía querer borrar las huellas de la miseria que se aferraba a las calles de barro. Elena Solís, con el peso de 7 meses de embarazo y un corazón quebrado por el luto, caminaba con dificultad hacia su ruinosa cabaña, protegiendo su vientre con sus manos ásperas y frías. El aire olía a tierra mojada y a la desesperación de quienes han perdido la esperanza. Un aroma metálico que recordaba a las minas de los de Valente, aquellas que se habían tragado la vida de su esposo en un accidente envuelto en sombras y silencios cómplices. Cada paso era un triunfo contra el agotamiento físico y el dolor espiritual de una mujer que, a pesar de estar rodeada de sombras, aún guardaba en su mirada una chispa de dignidad inquebrantable. Al llegar al umbral de su hogar, un relámpago desgarró el cielo de plomo, iluminando por un instante la figura de un hombre, desplomado entre los matorrales, justo al borde del camino que conducía a la mansión ducal. Elena se detuvo en seco, con la respiración entrecortada y el miedo recorriendo su espina dorsal como una serpiente de hielo, temiendo que se tratara de una patrulla del corrupto alcalde o un bandido de la zona. Sin embargo, al acercarse con cautela, descubrió que no era un peligro, sino un alma en desgracia, un hombre cubierto de barro y sangre, cuyo rostro, a pesar de la suciedad, conservaba una estructura noble y serena. Sin saber que sostenía entre sus manos el destino de todo el ducado, Elena dejó caer su pesada cesta y se arrodilló sobre el lodo, impulsada por una empatía que ni la pobreza más extrema había logrado arrebatarle de su noble corazón. La vulnerabilidad del desconocido era tan profunda que Elena olvidó por un momento sus propias tragedias y la orden de desalojo que pesaba sobre su pequeña cabaña como una sentencia de muerte inminente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrar el cuerpo inerte hacia el interior de su hogar, donde el fuego apenas chispeaba en el hogar, ofreciendo un calor insuficiente frente a la tormenta que arreciaba afuera. Mientras limpiaba las heridas del extraño con agua de lluvia y trapos viejos, notó la delicadeza de su piel y la calidad de su camisa, ahora hecha a jirones, indicios de una vida que no pertenecía al fango de las minas. En el silencio de la noche, solo roto por los truenos y la respiración errática del herido, Elena sintió que el hilo invisible de la providencia acababa de anudar sus vidas de una forma que cambiaría la historia para siempre. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Elena enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? El hombre despertó brevemente, pero sus ojos estaban nublados por la fiebre y la confusión, balbuceando palabras incoherentes que hablaban de traición, de bosques oscuros y de un primo que vestía la piel de un lobo. Elena le ofreció un poco de caldo rancio, lo único que le quedaba para pasar la semana, y observó con una mezcla de curiosidad y temor cómo él se aferraba a su mano con una fuerza desesperada, como un náufrago a un trozo de madera. La cercanía física necesaria para brindarle calor despertó en ella una sensación de protección que no había sentido desde la muerte de su marido. Una chispa de propósito en medio de su desolación. Aunque su mente le advertía sobre el peligro de refugiar a un fugitivo, su alma le dictaba que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de una tormenta mayor que la lluvia externa. Mientras la noche avanzaba, Elena repasaba mentalmente sus deudas y la crueldad con la que don Gaspar de Valente había empezado a asfixiar al pueblo,
ignorando que el hombre que dormía en su catre era el verdadero dueño de aquellas tierras. La heroína se sentía pequeña ante la magnitud de la injusticia social que la rodeaba, pero al mirar el rostro ahora tranquilo de Alejandro, una nueva determinación comenzó a forjarse en su espíritu cansado. Sabía que al amanecer la Guardia Civil podría llamar a su puerta buscando al desaparecido o exigiendo el pago de impuestos que no podía cubrir, pero decidió que no entregaría a ese hombre al destino cruel que lo había dejado en su puerta. La resiliencia de Elena, forjada en la pérdida y la escasez, se convirtió en ese instante en el escudo de un duque que no recordaba su propia gloria ni su poder. El simbolismo de la cabaña, un refugio frágil en medio de un mundo hostil, reflejaba perfectamente el estado emocional de Elena, una estructura que se mantenía en pie solo por la fuerza de voluntad de quien la habitaba. Los muebles eran pocos y desvencijados, pero cada objeto tenía una historia de sacrificio, como el pequeño baúl donde guardaba la ropita que estaba cosiendo para su hijo, el niño que nacería en un mundo que parecía odiarlo. Al observar a Alejandro, Elena se preguntó si aquel extraño sería una carga más, o si, por el contrario, representaba la última oportunidad de salvación para ambos, en un entorno donde los pobres eran solo combustible para las minas. La atmósfera de la habitación estaba cargada de un suspense silencioso, una calma tensa que precede al estallido de un conflicto que no daría tregua a ninguno de los dos implicados. Alejandro, por su parte, se encontraba sumergido en un abismo de sombras donde su identidad se había desintegrado, dejando solo el dolor físico y una sensación de pérdida irreparable que le oprimía el pecho con fuerza. No recordaba el brillo de los salones de la corte ni el peso de su anillo de sello ducal, solo la calidez de unas manos que olían a hierbas y el murmullo suave de una voz femenina que le prometía seguridad. En su estado de amnesia, el duque era tan vulnerable como el hijo que Elena llevaba en su vientre, despojado de sus títulos, de su soberbia y de la frialdad aristocrática que antes definía su carácter. El destino lo había arrojado al estrato más bajo de su propio reino para que aprendiera, a través del sufrimiento ajeno, la verdadera medida de un hombre y el valor del sacrificio desinteresado. La mañana siguiente llegó con una luz grisácea que se filtraba por las grietas de la madera, revelando la magnitud de la tragedia que asolaba a San Lorenzo y a sus habitantes más humildes. Elena se levantó antes de que el sol pudiera calentar el aire, sintiendo el cansancio en sus huesos, pero manteniendo su postura erguida ante la adversidad que sabía que encontraría al cruzar el umbral de su casa. Preparó una compresa fresca para la frente de Alejandro y se aseguró de ocultar cualquier rastro de sangre en la entrada, consciente de que los ojos del alcalde y sus secuaces estaban en todas partes. En ese momento de soledad, se permitió llorar silenciosamente por su esposo muerto, pidiéndole perdón por meter a un extraño en su lecho, aunque sabía que él habría hecho lo mismo por un alma necesitada. El contraste entre la belleza intrínseca de los protagonistas y la fealdad del entorno social era una metáfora constante de la lucha entre la luz y la oscuridad que definiría toda la narrativa venidera. Elena, con su cabello oscuro recogido con sencillez y su piel pálida por la mala alimentación, poseía una majestad que ninguna joya ducal podría otorgar, una nobleza de espíritu que Alejandro percibiría incluso en su confusión. La opresión de los de Valente, representada ahora por el ausente pero amenante don Gaspar, se sentía como una sombra física que nublaba el horizonte, preparando el escenario para un enfrentamiento épico. Cada detalle sensorial, desde el crujido de la madera hasta el sabor amargo del caldo, contribuía a crear una inmersión completa en esta España,
del siglo XIX, donde el honor se compraba con oro, pero el amor se ganaba con sangre. Los días se sucedieron en una monotonía tensa dentro de la pequeña cabaña, donde el tiempo parecía haberse detenido mientras las heridas de Alejandro comenzaban a sanar bajo los cuidados constantes de Elena. La joven viuda compartía con el extraño lo poco que tenía, racionando cada trozo de pan y cada cucharada de caldo con una generosidad que desafiaba la lógica de su propia supervivencia. Alejandro, sumergido aún en una bruma mental, observaba con creciente admiración la fortaleza de esa mujer que, a pesar de su avanzado embarazo, no permitía que la queja cruzara sus labios. Él se sentía como un gigante herido en un nido de jilgueros, consciente de que su presencia era un riesgo para ella, pero incapaz de recordar el camino de regreso a la vida que le habían arrebatado violentamente. La conexión entre ambos crecía en los silencios compartidos, en la forma en que ella le acomodaba la manta o en la mirada de él, que buscaba respuestas en los ojos de Elena. La atmósfera en el pueblo de San Lorenzo se volvía cada vez más asfixiante, pues don Gaspar de Valente no perdía tiempo en consolidar su poder absoluto tras la supuesta muerte de su primo. Desde su imponente mansión, el villano dictaba nuevas leyes que estrangulaban la economía de los mineros, subiendo los precios del mercado y reduciendo los salarios bajo la excusa de deudas heredadas. Elena sentía el aliento del lobo en su nuca cada vez que el alcalde, un hombre servil y cruel, pasaba frente a su puerta para recordarle que el plazo para pagar su deuda de arrendamiento expiraba pronto. Sin embargo, al regresar al calor de su hogar y ver a Alejandro intentando ponerse en pie por primera vez, una extraña sensación de esperanza, casi olvidada, comenzaba a florecer en su pecho herido. Ella sabía que el hombre que protegía no era un vagabundo común, pues sus manos, aunque curtidas por la lucha, tenían la elegancia de quien ha sostenido plumas de plata y copas de cristal fino. El desarrollo de la trama nos muestra a una Elena que ya no es solo una víctima del sistema, sino una mujer que empieza a ver en el cuidado de Alejandro una forma de resistencia contra el destino. Ella le enseñó a moverse sin ser visto por las ventanas, a reconocer los pasos de los cobradores que merodeaban la zona y a entender la jerarquía de dolor que gobernaba la mina de carbón. Alejandro, por su parte, sentía una rabia sorda crecer en su interior cada vez que escuchaba a Elena toser por el frío o cuando la veía privarse de la cena para alimentarlo a él. Aunque su memoria seguía siendo un rompecabezas de piezas perdidas, su instinto de protección despertaba con una ferocidad que lo sorprendía, haciéndole jurar en voz baja que ningún hombre volvería a humillar a la mujer que le había devuelto la vida. La justicia en manos de los de Valente era una quimera, y mientras Alejandro recuperaba la movilidad, Elena le relataba las injusticias que su esposo había sufrido antes de morir en el socavón sospechosamente derrumbado. Le contó cómo el oro extraído de las entrañas de la tierra solo servía para adornar los cuellos de las amantes de don Gaspar, mientras las viudas mendigaban por una pensión que nunca llegaba. Alejandro escuchaba con una intensidad que le quemaba las entrañas, sintiendo que cada palabra de Elena era un clavo que cerraba el ataúd de su antigua indiferencia aristocrática ante el sufrimiento de sus súbditos. Esta etapa de adaptación y descubrimiento fue crucial para ambos, pues despojó al duque de su arrogancia y dotó a la viuda de una alianza que, aunque frágil, era lo único que la mantenía con la frente en alto frente al desprecio. En una tarde bañada por una luz dorada y melancólica, Alejandro encontró un viejo libro de contabilidad que el padre de Elena le había legado, y se sorprendió al ver la agudeza con la que ella llevaba las cuentas de su miseria. Se dio cuenta de que Elena no solo era una mujer resiliente,
sino una mente brillante, atrapada en un cuerpo cansado por la pobreza y las exigencias de un entorno que solo valoraba la fuerza bruta. Fue en ese momento cuando el primer lazo de admiración intelectual se entrelazó con la creciente atracción física que ambos intentaban ignorar por respeto a la memoria del difunto y a la incertidumbre del presente. Alejandro, movido por un impulso de gratitud, tomó las manos de Helena y le prometió que, sin importar quién resultara, ser él se encargaría de que su hijo nunca tuviera que entrar en una mina para ganar el pan diario. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza del conflicto empezaron a surgir cuando un minero anciano visitó a Helena para entregarle una pequeña bolsa de granos, mencionando que don Gaspar buscaba a un hombre que había escapado tras el ataque en el bosque. Alejandro, oculto tras una cortina de lino viejo, comprendió que su supervivencia era el mayor secreto del pueblo y que el peligro se cerraba sobre la cabaña de su salvadora con cada hora que pasaba. La tensión romántica entre los dos se volvió casi tangible, una electricidad que llenaba el aire cada vez que sus hombros se rozaban en el reducido espacio de la vivienda, recordándoles que eran dos almas náufragas en medio de un océano de traiciones. Helena, aunque temblaba de miedo ante la posibilidad de un registro, encontraba en la presencia de Alejandro una fuerza que la impulsaba a desafiar las leyes impuestas por los tiranos del ducado. Antes de continuar con esta increíble historia de Helena Solís y el duque Alejandro de Valente, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El ambiente se volvió aún más denso cuando el alcalde llegó a la puerta de Helena con un documento oficial exigiendo el desalojo inmediato para dar paso a una nueva carretera que serviría para transportar el mineral de don Gaspar. Helena, erguida como una reina en el exilio, enfrentó al funcionario con una voz que no vacó, a pesar de que sus piernas flaqueaban por el esfuerzo de mantenerse de pie bajo el peso de su embarazo. Alejandro, desde las sombras, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo la humillación de no poder salir a defenderla sin poner en riesgo la vida de ambos en ese preciso instante. Fue el momento en que la necesidad de actuar superó al miedo a ser descubierto, y el duque comenzó a trazar mentalmente un plan para recuperar su herencia no por vanidad, sino por justicia. La construcción de la confianza entre ellos alcanzó un punto máximo cuando Alejandro, en un gesto de absoluta vulnerabilidad, le confesó a Helena que recordaba el rostro de su atacante, su propio primo, aquel a quien amaba como a un hermano. Helena lo escuchó sin juzgarlo, ofreciéndole el refugio de su comprensión y recordándole que la sangre no siempre define la lealtad, sino las acciones que uno elige realizar en los momentos de crisis. La empatía de la heroína actuó como un bálsamo para el alma atormentada de Alejandro, permitiéndole aceptar su dolor y transformarlo en un motor para la acción que pronto tendrían que emprender juntos. Ya
No eran una viuda y un vagabundo, sino dos aliados unidos por un lazo sagrado de protección mutua, decididos a enfrentar a la maquinaria de poder que intentaba destruirlos sin piedad ni remordimiento. El pasado de Elena también emergió en las largas noches de vigilia, revelando que su marido no había muerto por un error humano, sino porque había descubierto que la veta de oro en la mina era mucho más rica de lo declarado. Ella guardaba pruebas incriminatorias que su esposo había escondido antes de su muerte, documentos que por sí solos podrían hundir a la familia de Valente si llegaran a las manos adecuadas en la capital. Alejandro se dio cuenta de que el destino lo había llevado precisamente a la única persona que poseía las armas necesarias para su venganza y para la redención de todo el pueblo oprimido. La trama se complicaba, uniendo sus tragedias personales en una causa común que trascendía el romance para convertirse en un levantamiento silencioso contra la tiranía que gobernaba San Lorenzo con mano de hierro. La lucha activa comenzó de manera sutil, con Alejandro asesorando a Elena sobre cómo responder legalmente a las notificaciones de desalojo, utilizando sus conocimientos de derecho aristocrático para ganar tiempo y sembrar la duda en el alcalde. Cada pequeña victoria legal era celebrada en la cabaña con una alegría contenida, reforzando la unión entre los protagonistas y permitiéndoles soñar con un futuro donde el miedo no fuera el pan de cada día. Los gestos de amor se volvieron más evidentes, desde Alejandro tallando un juguete de madera para el bebé que venía en camino, hasta Elena remendando las ropas de él con hilos de seda que había guardado de sus mejores tiempos. El amor estaba floreciendo en medio de la guerra fría que libraban contra don Gaspar, una flor frágil pero resistente que se alimentaba de la esperanza y la dignidad compartida. La comunidad afectada por las minas también empezó a notar un cambio en la actitud de Elena, quien ahora caminaba por el pueblo con una seguridad renovada que inspiraba a otros a cuestionar los abusos de la Guardia Civil. Sin revelar la presencia del duque, ella se convirtió en el nexo entre las familias desesperadas, transmitiendo los consejos de Alejandro sobre cómo organizarse para proteger sus tierras de las confiscaciones ilegales de don Gaspar. Los personajes secundarios, como la partera del pueblo o el herrero, comenzaron a ver en Elena a una líder natural, ignorando que detrás de sus decisiones estaba la mente estratégica de un noble que estaba aprendiendo a ser un hombre de pueblo. La atmósfera de suspense crecía, pues cada acto de resistencia era una provocación directa al villano, quien no tardaría en responder con una violencia que pondría a prueba la valentía de todos. La dualidad de Alejandro se hacía más evidente a medida que recuperaba su antigua voz de mando, pero matizada ahora por una humildad que solo el hambre y el dolor pueden enseñar a los poderosos de este mundo. Se sentía profundamente dividido entre el deseo de rebelarse y terminar con el sufrimiento de Elena de un solo golpe, y la necesidad de recolectar pruebas suficientes para que Gaspar no pudiera escapar de la justicia real. Elena le recordaba constantemente que la paciencia era su mejor aliada, actuando como el ancla que impedía que el duque cometiera un error fatal, impulsado por la rabia de verla sufrir. La narrativa fluía con un ritmo dinámico, alternando momentos de ternura doméstica en la cabaña con escenas de alta tensión política que se gestaban en las sombras de las calles de barro de San Lorenzo. Finalmente, el desarrollo cierra con la llegada de una noticia que cambiaría el curso de su estrategia. Don Gaspar ha organizado una subasta pública para vender todas las propiedades en mora, incluyendo la cabaña de Elena. La amenaza ya no era una posibilidad lejana,
sino un evento con fecha y hora marcadas que obligaría a los protagonistas a salir de su escondite y enfrentar al monstruo cara a cara. Alejandro miró a Helena a los ojos y tomándola por los hombros con una determinación inquebrantable, le prometió que esa subasta sería el principio del fin para su primo y el inicio de una nueva era de justicia. El escenario estaba listo para la caída y el posterior giro, con los corazones de ambos latiendo al unísono ante la inminente batalla que decidiría el destino de sus vidas y el de su futuro hijo. La mañana de la subasta amaneció con un cielo cargado de presagios, donde las nubes negras se amontonaban sobre las cumbres de las minas como un sudario que amenazaba con sepultar los últimos vestigios de esperanza de los habitantes de San Lorenzo. Helena se despertó con un dolor agudo que le recorría la espalda, una señal física de que el estrés y la falta de alimento estaban pasando factura a su cuerpo cansado, pero se obligó a levantarse con la dignidad de quien se prepara para un sacrificio final. Alejandro la observaba desde el rincón más oscuro de la habitación, con el corazón encogido de impotencia al ver cómo ella intentaba remendar su gastado vestido para enfrentar a sus verdugos con la frente en alto. El ambiente en la cabaña era de una tristeza asfixiante, un silencio solo roto por el crujido de las maderas viejas que parecían lamentar el destino inminente de la mujer que les había dado vida y calor durante tanto tiempo. Don Gaspar de Valente no se conformó con organizar la subasta, sino que decidió convertirla en un espectáculo público de humillación para demostrar quién poseía ahora el alma de San Lorenzo. Frente a la plaza principal se erigió un estrado de madera donde el alcalde, con una sonrisa servil, comenzó a llamar uno a los desahuciados, despojándolos de sus herramientas, de sus hogares y de su historia ante la mirada impotente de la multitud. Helena llegó al lugar sosteniendo su vientre, rodeada por el murmullo de compasión de sus vecinos, quienes bajaban la cabeza para no ver la mirada desafiante de la viuda. El villano, desde su balcón sombreado, disfrutaba de la escena con una frialdad sociópata, sintiendo que al destruir a Helena borraba también el último rastro del secreto que su esposo se había llevado a la tumba sobre la verdadera riqueza de las minas. La caída emocional de Helena comenzó cuando el martillo del subastador golpeó la madera por primera vez, adjudicando su humilde cabaña a un inversor anónimo que no era otro que un testaferro de don Gaspar. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por la pérdida de las 4 paredes de adobe, sino por la comprensión de que no tendría un lugar seguro donde traer a su hijo al mundo en pocas semanas. Alejandro, camuflado entre los mineros con un sombrero raído que ocultaba sus facciones nobles, tuvo que contenerse para no saltar al estrado y terminar con la farsa, sabiendo que un movimiento prematuro significaría la muerte de ambos. La impotencia lo devoraba por dentro, quemando su orgullo y transformando su dolor en una rabia fría que solo esperaba el momento oportuno para estallar contra la injusticia que presenciaba. El desahucio fue inmediato, y los guardias de Gaspar, actuando con una crueldad innecesaria, arrojaron las pocas pertenencias de Helena al barro de la calle bajo una lluvia fina que empezaba a caer de nuevo. Sus libros de contabilidad, las pequeñas prendas que había cosido para el bebé y el recuerdo de su esposo quedaron esparcidos como despojos de una guerra ganada por la avaricia. Helena se arrodilló en el fango para recoger la ropita de su hijo, y por primera vez en toda la historia, sus ojos se llenaron de lágrimas de pura desesperación, sintiéndose abandonada por Dios y por los hombres.
Fue en ese punto de quiebre donde la vulnerabilidad de la heroína alcanzó su abismo más profundo, mostrándola no como una guerrera, sino como una mujer herida que solo buscaba justicia en un mundo que se la negaba sistemáticamente. La situación empeoró cuando don Gaspar, descendiendo de su balcón con una elegancia que resultaba insultante, se acercó a Helena para susurrarle al oído que todo esto podría terminar si ella le entregaba los documentos que su marido había escondido. Helena, a pesar de su llanto, levantó la mirada y le escupió una respuesta cargada de veneno y orgullo, negándose a vender su alma al hombre que había asesinado indirectamente al padre de su hijo. Gaspar, enfurecido por el desplante público, ordenó a sus guardias que la llevaran al calabozo bajo cargos falsos de desacato y robo, ignorando el estado de salud de la mujer. La multitud guardó un silencio sepulcral, un miedo paralizante que impedía cualquier intento de defensa, mientras la mujer más valiente del pueblo era arrastrada hacia las sombras del edificio municipal, dejando atrás un rastro de dignidad que nadie podría pisotear. En la oscuridad del calabozo, Helena sintió que el frío del suelo se filtraba en sus huesos, y por un momento la idea de la rendición cruzó su mente como una tentación oscura y seductora. El dolor del embarazo se intensificaba con cada hora, y la falta de luz le hacía perder la noción del tiempo, sumergiéndola en un estado de introspección, donde solo la imagen de Alejandro le daba fuerzas para seguir respirando. Se preguntaba si él habría logrado escapar o si también habría caído en las redes del villano, temiendo que su sacrificio de semanas hubiera sido en vano ante el poder absoluto del ducado. El simbolismo de la prisión reflejaba su estado anímico, un encierro donde el pasado y el futuro chocaban violentamente, dejando solo un presente de angustia y soledad absoluta en medio de las piedras húmedas. Alejandro, mientras tanto, se movía como una sombra por los callejones de San Lorenzo, buscando aliados entre los mineros que aún recordaban la benevolencia de su padre y la justicia de su propia administración antes del ataque. Su caída no era física, sino moral, al darse cuenta de que su propia negligencia como duque había permitido que hombres como Gaspar florecieran en las sombras de su corte. Cada rostro demacrado que veía, cada niño que mendigaba un trozo de pan, era un recordatorio de su fracaso como líder y de la deuda de sangre que ahora tenía con el pueblo que lo estaba protegiendo sin saberlo. La transformación de Alejandro avanzaba hacia su clímax interno, despojándose de las últimas capas de egoísmo aristocrático para convertirse en el vengador que Helena y San Lorenzo necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Este es el momento más oscuro de Helena. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Helena? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? La noticia de la detención de Helena corrió como la pólvora por las minas, encendiendo una llama de descontento que Gaspar no había previsto en sus cálculos de poder y opresión. Los trabajadores, que hasta entonces habían aguantado los abusos en silencio, comenzaron a murmurar sobre la injusticia de encarcelar a una mujer embarazada, y el nombre de Helena empezó a sonar no como una víctima, sino como un símbolo de resistencia. Alejandro aprovechó esta efervescencia para organizar una reunión secreta en la taberna del pueblo, revelando su identidad a un puñado de hombres de confianza que no podían creer que el duque estuviera vivo y entre ellos. La tensión en el ambiente
era casi sólida, una mezcla de esperanza y terror ante la posibilidad de una guerra abierta contra la Guardia Civil y los mercenarios que Gaspar mantenía a sueldo. Dentro del calabozo, Elena recibió la visita inesperada de la partera, quien bajo el pretexto de revisarla, le entregó una pequeña nota oculta en un vendaje que decía simplemente: «Aguanta, el amanecer está cerca». Esas 4 palabras fueron suficientes para que el espíritu de la heroína se rearmara, transformando su dolor en una determinación gélida que la ayudó a ignorar las contracciones que empezaban a aparecer con más frecuencia. Ella sabía que el mensaje era de Alejandro y que el hombre que había rescatado del barro estaba cumpliendo su promesa de no abandonarla a su suerte en las manos del enemigo. La narrativa se desaceleró en este punto, enfocándose en la respiración de Elena y en el goteo constante del agua, en la celda, creando una atmósfera de suspense que preparaba al espectador para el inminente giro de los acontecimientos. Gaspar, ajeno al levantamiento que se gestaba en su contra, pasó la noche celebrando su victoria con el alcalde, brindando por la desaparición definitiva de la influencia de Alejandro y por la riqueza que el oro oculto le traería. Su arrogancia era su mayor debilidad, pues creía que el miedo era un motor más fuerte que la lealtad, sin entender que un pueblo que no tiene nada que perder es el enemigo más peligroso para un tirano. El villano representaba la decadencia de una clase social que se devoraba a sí misma por la ambición, mientras que en las calles de San Lorenzo la verdadera nobleza estaba naciendo en la unión de los oprimidos. La caída de los protagonistas estaba a punto de convertirse en el impulso necesario para un ascenso que nadie en el ducado podría haber imaginado jamás en sus peores pesadillas. Las horas previas al giro final estuvieron marcadas por una quietud antinatural, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento antes de la gran confrontación que decidiría el destino de Elena y Alejandro. En la plaza, los guardias reforzaron la vigilancia, pero no pudieron evitar que los ojos de los mineros lo siguieran con una intensidad que predecía el estallido de la violencia reprimida por años de maltrato. Alejandro, vestido ahora con la armadura de la justicia social y el conocimiento de su propio pasado, se preparaba para jugar su última carta, una que no solo le devolvería su título, sino que restauraría el honor de la mujer que amaba. El conflicto personal de los protagonistas se había fusionado con el destino de toda una comunidad, elevando el drama a una escala épica, donde cada decisión tendría consecuencias permanentes para las generaciones venideras en el pueblo. Elena, en un momento de mística fortaleza, comenzó a cantar una vieja canción de cuna que su madre le cantaba, llenando el calabozo con una melodía que parecía atravesar las paredes de piedra y llegar a los oídos de quienes vigilaban afuera. Los guardias, hombres rudos, acostumbrados a la violencia, se sintieron conmovidos por la pureza de la voz y la tragedia de la situación, empezando a cuestionar las órdenes de un patrón que les obligaba a ser carceleros de la inocencia. Esta escena, rica en emotividad y simbolismo, mostraba cómo el poder de la heroína no residía en las armas, sino en su capacidad para evocar la humanidad incluso en los corazones más endurecidos por la corrupción. La caída estaba completa. Elena había tocado el fondo del sufrimiento y desde ese abismo solo quedaba un camino, el de la redención y la lucha activa por la libertad. El momento culminante de este periodo concluye con la imagen de Alejandro frente a las puertas de la mansión ducal, observando las luces que aún brillaban en las ventanas de su primo, consciente de que al día siguiente la historia de los de Valente cambiaría para siempre. La tensión
Romántica, aunque físicamente separada por muros y rejas, se sentía más fuerte que nunca, como un hilo de acero que conectaba el corazón de Alejandro con el de Helena en la profundidad de su celda. El espectador queda suspendido en este valle emocional, esperando el giro que devuelva el poder a quienes lo merecen por su nobleza de carácter y no por su apellido. La urgencia es total. La vida del bebé está en juego y el tiempo se agota para una justicia que ha tardado demasiado en despertar de su largo y oscuro letargo. Cada paso que Alejandro dio esa noche hacia el centro del pueblo fue una declaración de guerra contra la sombra de su propio pasado y contra la ambición desmedida de Gaspar. Los diálogos internos del héroe revelaban su lucha por perdonarse a sí mismo mientras planeaba la caída de su propia estirpe en favor de una nueva forma de gobierno basada en la empatía. Helena, por su parte, se preparaba para el nacimiento de su hijo en las peores condiciones imaginables, convirtiendo su celda en un santuario de resistencia donde la vida se negaba a ser sofocada por la opresión. La narrativa fluye con una energía contenida, lista para explotar en el giro que lo cambiará todo, revelando que el mendigo rescatado es, de hecho, el juez que dictará la sentencia definitiva sobre San Lorenzo. El destino de las minas, el futuro del heredero de Helena y la vida misma de los protagonistas penden de un hilo que está a punto de tensarse hasta romperse, marcando el fin de la era del terror de los de Valente bajo el mando de Gaspar. La caída ha servido para purificar las intenciones de Alejandro y para endurecer el diamante que es el alma de Helena, preparándolos para el enfrentamiento final, donde la verdad será la única arma necesaria para vencer. La atmósfera de suspense se mantiene hasta el último párrafo, dejando una promesa de justicia que solo podrá cumplirse si el amor y la valentía logran superar las barreras del odio y la traición. La historia de la viuda y el duque se encamina hacia su punto de no retorno, donde el sacrificio se convertirá en la moneda con la que se comprará la paz definitiva. El amanecer irrumpió con una luz violenta, casi acusadora, sobre la plaza mayor de San Lorenzo, donde la tensión acumulada durante semanas parecía a punto de quebrar los cimientos mismos del pueblo. Dentro de la humedad del calabozo, Helena fue despertada no por el ruido de las llaves, sino por un estruendo que sacudió las paredes. Los mineros, liderados por un hombre cuya presencia emanaba una autoridad antigua y feroz, habían rodeado el edificio municipal. Alejandro ya no vestía los harapos del mendigo que Helena rescató, sino una levita oscura recuperada de sus antiguos aposentos, y en su mirada ardía la determinación de quien ha regresado de entre los muertos para reclamar su reino. El giro no fue solo político, sino espiritual. El duque había dejado de esconderse para asumir la responsabilidad de su linaje, pero lo hacía con el corazón de un hombre que ahora conocía el sabor del hambre y el valor de la lealtad desinteresada. Los guardias, confundidos ante la aparición de un hombre que guardaba un parecido asombroso con el retrato del difunto duque Alejandro, bajaron sus armas mientras los mineros avanzaban con picos y antorchas, exigiendo la liberación de la viuda Solís. Don Gaspar, alertado por el alboroto, salió al balcón de la alcaldía con la arrogancia de quien se cree intocable, pero su rostro se transfiguró en una máscara de terror absoluto al reconocer la figura de su primo bajo la luz del sol. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito, un vacío en el tiempo donde la verdad golpeó a los presentes como una maza de hierro. El soberano no estaba muerto, y su regreso significaba el fin de la impunidad para los corruptos. Alejandro no necesitó gritar. Su sola presencia, erguida y majestuosa frente a la multitud que lo protegía, era la declaración de guerra más poderosa que San Lorenzo había presenciado. Jamás,
Con un gesto imperioso, Alejandro ordenó la apertura inmediata de las celdas, entrando él mismo en la oscuridad del calabozo para buscar a la mujer que le había devuelto el alma cuando él era solo un cuerpo herido. Al encontrar a Helena, quien se apoyaba contra la pared de piedra con las manos sobre su vientre en pleno inicio de parto, el duque se arrodilló ante ella en un gesto de humildad que dejó sin aliento a quienes lo seguían. Ya no era el protector quien rescataba a la protegida, sino el hombre que reconocía en esa mujer la fuente de su nueva fuerza, pidiéndole perdón por el dolor que su propia familia le había causado. Helena, a pesar del sufrimiento físico, sonrió con una dulzura triunfal, entendiendo que el giro de la fortuna no era un milagro del destino, sino el resultado de su propia resiliencia y de la fe que depositó en un extraño. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Helena y Alejandro, pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo, porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que Alejandro merece una segunda oportunidad? La transformación de la escena fue total, cuando Alejandro, sosteniendo la mano de Helena, la ayudó a salir a la plaza ante los ojos atónitos de don Gaspar, quien intentaba desesperadamente ordenar un arresto por suplantación de identidad. Sin embargo, el duque extendió su mano derecha y mostró el anillo de sello ducal que Helena le había devuelto esa misma mañana, el símbolo de poder que autentificaba su sangre y su mando ante la ley y ante Dios. El giro narrativo alcanzó su punto álgido cuando el gobernador de la provincia, quien había llegado en secreto convocado por las cartas de Alejandro, apareció entre la multitud para validar la identidad del verdadero duque de Valente. En ese instante, la estructura de poder de Gaspar se desmoronó como un castillo de naipes, dejando al villano expuesto y solo frente a la ira acumulada de un pueblo que ya no le temía. Pero la batalla no sería solo de palabras. Gaspar, en un acto de desesperación cobarde, sacó un arma oculta e intentó disparar contra su primo, siendo interceptado por los mismos mineros que antes eran sus esclavos. Este enfrentamiento físico marcó el paso de la opresión pasiva a la rebelión activa, donde cada habitante de San Lorenzo encontró su voz a través del ejemplo de valor de Helena. Alejandro, demostrando la madurez de su nuevo carácter, no permitió que la turba linchara a su primo, sino que ordenó su detención formal para que fuera juzgado por sus crímenes, incluyendo el asesinato del esposo de Helena. La justicia social empezaba a respirar en un entorno que solo había conocido la tiranía, y el romance entre los protagonistas se sellaba no con palabras de amor, sino con el compromiso de reconstruir juntos un mundo mejor para el hijo que estaba por nacer. La complejidad del momento residía en que Alejandro no buscaba recuperar su riqueza para sí mismo, sino para convertir el ducado en una cooperativa donde los mineros fueran dueños de su propio sudor y destino. Helena, ahora sentada en una silla de terciopelo traída de la alcaldía, mientras la partera se ocupaba de ella, observaba cómo el hombre que ella cuidó en el barro transformaba la realidad con una sola palabra de autoridad. El giro también afectó a los personajes secundarios, como el alcalde, quien cayó de rodillas suplicando clemencia, revelando en su cobardía todos los secretos y falsificaciones que Gaspar había orquestado para robar las tierras. La atmósfera, antes cargada de gris y frío, se tornó vibrante y eléctrica, reflejando el triunfo de la verdad sobre la mentira que había gobernado el valle durante años de amargura. Mientras los guardias del gobernador escoltaban a Gaspar hacia el carruaje de los prisioneros, Alejandro se acercó a Helena y le prometió que su hijo nacería en una casa propia, en una tierra libre de deudas
y de sombras de muerte. El giro narrativo consolidó la evolución de Helena de una viuda desamparada a la futura duquesa, por mérito propio, una mujer que no necesitaba títulos para ser respetada por su gente. La narrativa utilizó metáforas sobre el renacimiento de la primavera tras el invierno más duro, simbolizando cómo el dolor compartido entre ambos había servido para purificar el linaje de los de Valente. Cada mirada que intercambiaban en medio del caos de la plaza era un poema de gratitud y una promesa de un amor que había sobrevivido a la prueba más difícil, la de la miseria absoluta. El ritmo de la historia se aceleró, mostrando escenas rápidas de la recuperación de los documentos de la mina que probaban la existencia del oro oculto, ese tesoro que ahora pertenecería a la comunidad y no a un solo hombre. Alejandro se movía con una eficiencia militar, pero siempre regresaba al lado de Helena, cuya labor de parto avanzaba como un recordatorio constante de que la vida nueva surge siempre del esfuerzo y la lucha. Los simbolismos de la corona y el martillo se entrelazaron en la narrativa, representando la unión entre la alta nobleza y la clase trabajadora que los protagonistas encarnaban a la perfección. El giro no solo salvó sus vidas, sino que redimió el pasado de Alejandro, permitiéndole usar su poder no como un látigo, sino como un escudo para los más vulnerables del reino. En las sombras de la mansión ducal, los criados que habían sido humillados por Gaspar comenzaron a abrir las puertas para recibir a su verdadero señor, creando un contraste visual entre la decadencia del villano y la esperanza del regreso del justo. Alejandro, sin embargo, se negó a entrar en la mansión hasta que Helena estuviera a su lado, demostrando que su prioridad ya no eran los muros de piedra, sino el corazón de la mujer que lo amó cuando no tenía nombre. Este detalle subrayó la humanización del héroe, quien prefería permanecer bajo el sol del mediodía junto a los mineros que refugiarse en la comodidad de su antigua vida aristocrática. El giro era total. El orden social se había invertido, y los últimos se habían convertido en los primeros bajo la luz de una justicia que ya no era ciega. La tensión romántica alcanzó un nuevo nivel de profundidad cuando Alejandro, en un momento de intimidad en medio del bullicio, le confesó a Helena que su memoria había regresado por completo, pero que prefería al hombre que nació en su cabaña que al duque que murió en el bosque. Helena le respondió que ella siempre supo que él era alguien especial, no por su sangre, sino por la forma en que sus ojos buscaban la verdad, incluso en medio de la fiebre. Esta conexión emocional, forjada en la adversidad más cruda, se convirtió en el ancla que sostendría a la pareja frente a los desafíos políticos que aún vendrían tras la caída de Gaspar. El giro narrativo les otorgó el poder, pero también la carga de ser el ejemplo de una nueva forma de convivencia basada en el respeto y el amor recíproco. Las revelaciones finales del bloque mostraron cómo el primo usurpador había planeado incluso el asesinato de Helena para borrar cualquier rastro de la verdad sobre las minas, lo que intensificó el sentido de urgencia y la satisfacción de la victoria obtenida. Alejandro sintió un escalofrío al pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo, y juró que su vida entera sería un agradecimiento constante hacia la mujer que, con su última moneda, compró la medicina que le salvó la vida. La narrativa fluyó con suavidad hacia la preparación del clímax, donde la resolución legal y la llegada del heredero marcarían el final de la travesía de dolor. El giro fue el motor que impulsó la historia hacia su conclusión, dejando al espectador con la sensación de que, aunque el camino fue oscuro, la luz final era merecida y resplandeciente. El periodo de cambio concluyó con la imagen de Helena siendo trasladada en una litera de seda hacia la mansión ducal,
escoltada por cientos de mineros que vitoreaban su nombre como si fuera una santa protectora de los pobres. Alejandro caminaba a su lado, con la mano firme sobre el borde de la litera, asegurándose de que cada paso hacia su nueva vida fuera seguro y lleno de la paz que tanto le habían negado. El espectador es testigo del nacimiento de una nueva leyenda en San Lorenzo, una historia que se contaría por generaciones sobre el duque que fue mendigo y la viuda que fue su reina. La promesa de transformación se cumplió, y ahora solo quedaba el enfrentamiento final con las últimas brasas del odio de Gaspar y la consolidación definitiva del amor y la justicia en el valle. La atmósfera de celebración se mezclaba con la urgencia del parto inminente, creando un flujo narrativo que mantenía la atención en su punto máximo de retención y expectativa emocional. Alejandro sabía que su mayor batalla no fue recuperar el ducado, sino ganarse el derecho de estar al lado de una mujer como Helena Solís, cuyo honor era más puro que todo el oro de las minas. El giro se cerró con una nota de esperanza vibrante, preparando el escenario para un clímax donde la justicia sería absoluta y el legado de amor comenzaría a escribirse con letras de oro y sudor. La historia de Helena y Alejandro se había convertido en un himno a la resistencia humana y a la capacidad de redención que reside en el amor verdadero, aquel que no conoce de clases sociales ni de miedos insuperables. El aire dentro de la opulenta mansión de los de Valente estaba cargado de una electricidad ancestral, una mezcla de gritos de justicia que subían desde la plaza y el eco del dolor que Helena transformaba en vida en la habitación principal. Mientras los médicos y la partera asistían a la heroína, Alejandro se encontraba en el gran salón frente a su primo Gaspar, quien, en un último y desesperado intento de resistencia, se había atrincherado con un grupo de mercenarios leales a su oro pero no a su causa. El clímax no solo era una disputa por un título o una fortuna, sino el choque final entre dos visiones del mundo, la del tirano que veía a las personas como herramientas y la del duque que había aprendido que el verdadero poder reside en el servicio a los demás. Cada palabra intercambiada entre los primos era un puñal de verdad que desnudaba la cobardía de Gaspar, cuya fachada de aristócrata se desmoronaba ante la presencia imponente y serena de Alejandro. La batalla física estalló cuando los mercenarios, viendo que la guardia del gobernador rodeaba el edificio, intentaron abrirse paso a través del salón, provocando un enfrentamiento directo donde el acero chocaba con la misma ferocidad que las voluntades en juego. Alejandro, manejando la espada con una destreza que su memoria muscular le devolvió en el momento preciso, protegía la escalera que conducía a la habitación de Helena, jurando que nadie interrumpiría el nacimiento de su hijo con más violencia. En el piso superior, Helena luchaba su propia batalla, aferrándose a las sábanas de seda con manos que aún guardaban el rastro del barro de la mina, demostrando que su fuerza interior era el verdadero motor de esta revolución. El contraste entre el estrépito de las armas abajo y los gritos de vida arriba creaba una sinfonía dramática que elevaba la tensión a niveles casi insoportables para el espectador, marcando el punto álgido de la narrativa. Gaspar, acorralado y viendo que su imperio de mentiras se evaporaba, intentó prender fuego a las cortinas del salón, prefiriendo ver la mansión reducida a cenizas antes que entregarla al hombre que consideraba un espectro del pasado. Las llamas comenzaron a lamer las maderas nobles, proyectando sombras dantescas en las paredes adornadas con retratos de antepasados que parecían juzgar la locura del usurpador con ojos de óleo. Alejandro, ignorando el peligro del humo que empezaba a llenar el ambiente, se lanzó contra su primo no para matarlo, sino para desarmarlo y obligarlo a enfrentar la justicia que tanto había evitado. La lucha fue encarnizada, un forcejeo entre la desesperación del villano y la determinación del héroe,
mientras afuera el pueblo de San Lorenzo contenía el aliento, esperando ver si el fuego consumiría su nueva esperanza o si la luz de la verdad prevalecería sobre el incendio del odio. La batalla está en su punto más alto. Helena y Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Helena o la crueldad de Gaspar? En medio del caos y el humo, un llanto agudo y potente rompió la atmósfera de guerra, filtrándose por las rendijas de las puertas y deteniendo por un instante los corazones de todos los combatientes en el salón principal. Era el sonido de la vida reclamando su espacio, el hijo de Helena y del minero caído, el heredero de una nueva era que nacía en el momento exacto en que el viejo mundo de Gaspar se consumía en las llamas. Ese llanto fue la señal que Alejandro necesitaba para desarmar finalmente a su primo, derribándolo al suelo y entregándolo a los guardias del gobernador que irrumpieron en el salón para sofocar el incendio. La derrota de Gaspar fue total, física, moral y legal, quedando reducido a un hombre pequeño y tembloroso frente a la magnitud del milagro que acababa de ocurrir en la planta superior de su antigua fortaleza. Alejandro subió las escaleras de dos en dos, ignorando el calor del fuego ya controlado, y entró en la habitación justo cuando la luz del atardecer bañaba la cama, donde Helena sostenía a un niño de cabellos oscuros y mirada profunda. La escena era un oasis de paz en medio de la tormenta, una imagen que simbolizaba la victoria definitiva del amor sobre la muerte y de la honestidad sobre la traición que casi los destruye. Helena, exhausta pero radiante, con una belleza que ninguna corona podría igualar, le entregó el bebé a Alejandro, quien lo recibió con manos temblorosas, bautizándolo con sus lágrimas de redención y gratitud. En ese momento, el duque comprendió que su verdadera fortuna no estaba en las vetas de oro de las minas, sino en la fragilidad de esa vida nueva y en la valentía inabarcable de la mujer que lo había rescatado. El enfrentamiento final con Gaspar continuó en el ámbito de la justicia, pues el villano fue arrastrado ante el gobernador para escuchar la lectura de los cargos que incluían malversación, intento de asesinato y traición a la corona. Las pruebas aportadas por los libros de contabilidad de Helena fueron el clavo definitivo en el ataúd de su defensa, demostrando que la astucia de una mujer oprimida era superior a toda la maquinaria de poder de un usurpador aristócrata. La comunidad de mineros, que esperaba afuera de la mansión, prorrumpió en un grito de júbilo al ver a Gaspar salir encadenado, no hacia un exilio dorado, sino hacia las mazmorras de la capital donde pasaría el resto de sus días. La victoria final cerró el círculo de dolor que se inició en el barro, transformando la humillación de Helena en un triunfo público que restauró el honor de todas las familias afectadas por la avaricia de los de Valente. La narrativa en este bloque utilizó un ritmo vertiginoso para reflejar la urgencia de la batalla, pero se detuvo con delicadeza en los momentos de conexión humana para asegurar que la emoción fuera el hilo conductor de la resolución. Se describieron con detalle los sentidos, el olor al humo de sándalo quemado, el tacto frío del acero, el calor del recién nacido y la mirada de fuego de Alejandro enfrentando a su verdugo. La unión de los protagonistas alcanzó su forma final, no solo como amantes, sino como cosoberanos de un destino compartido que ahora pertenecía a todo un pueblo. La victoria no fue un regalo, sino una conquista ganada párrafo a párrafo, lágrima a lágrima,
en una de las jornadas más intensas que San Lorenzo recordaría en su historia centenaria de sombras y luces. A pesar de la derrota de los mercenarios, el riesgo persistía debido a la inestabilidad de la estructura tras el incendio, obligando a Alejandro a tomar decisiones rápidas para poner a salvo a Elena y al niño en el ala más segura de la propiedad. Este acto de protección final subrayó su transformación de un noble despreocupado a un líder capaz de gestionar el desastre con la mente fría y el corazón ardiente por los suyos. Elena, incluso en su debilidad posparto, dio instrucciones sobre cómo evacuar a los heridos de la plaza hacia la mansión para que fueran atendidos por los médicos, demostrando que su reinado empezaba con la compasión y no con la exclusión. El clímax consolidó la idea de que la verdadera nobleza se demuestra en la crisis y que la justicia social es el único cimiento sobre el cual se puede construir un amor duradero. El diálogo final entre los primos, antes de que Gaspar fuera llevado, fue un momento de catarsis donde Alejandro le perdonó la vida pero le negó el olvido, condenándolo a vivir con la conciencia de que un mendigo y una viuda habían sido más poderosos que todo su ejército. La mirada de Gaspar, llena de un odio que ya no tenía dónde alojarse, fue el último rastro de la oscuridad que había nublado el valle de San Lorenzo durante tanto tiempo. La transición hacia la resolución fue suave pero firme, dejando claro que el conflicto principal había terminado con una victoria absoluta de los valores morales sobre la ambición desmedida. El espectador siente la liberación emocional de ver cómo el peso de la injusticia se levanta finalmente de los hombros de Elena, permitiéndole respirar el aire puro de su nueva realidad. La simbología del fuego que purifica la mansión fue recurrente en la descripción de las escenas finales, indicando que el pasado de los de Valente debía quemarse para que algo nuevo y más justo pudiera crecer sobre las cenizas del egoísmo. Alejandro se encargó personalmente de supervisar que cada minero que había luchado recibiera el reconocimiento y la compensación debida, empezando por restaurar las propiedades subastadas ilegalmente por su primo y el alcalde corrupto. Elena, observando todo desde su balcón, se sintió por primera vez en paz con la memoria de su esposo, sabiendo que su sacrificio no fue en vano, y que su hijo crecería en un mundo donde su nombre sería motivo de orgullo y no de persecución. El momento álgido dejó una estela de esperanza vibrante, preparando el terreno para un desenlace donde el legado de esta lucha se convertiría en la ley de la tierra. Finalmente, el conflicto termina con Alejandro regresando a la habitación de Elena bajo un cielo ahora estrellado y limpio, donde el silencio de 1900, la noche ya no traía miedo, sino la promesa de un descanso merecido para los guerreros del amor. Se sentó a los pies de la cama, contemplando a la madre y al hijo con una devoción que trascendía cualquier contrato social o protocolo de la época, reconociendo que ella era su verdadera corona. La unión de sus manos sobre la cuna fue el sello final de una alianza que había desafiado a la muerte misma y que había salido fortalecida de las llamas del enfrentamiento final. La tensión se disipa para dar paso a una gratitud profunda, dejando al espectador con la certeza de que la justicia ha sido servida en el plato de la perseverancia y el sacrificio compartido. La narrativa fluyó hacia el final del conflicto con una cadencia poética, comparando la firmeza de la montaña con el carácter de Elena y la fuerza del río con la voluntad de Alejandro para cambiar el curso de la historia. Cada detalle de la escena final fue pensado para evocar una sensación de victoria ganada con honor, donde la derrota del antagonista no fue solo un acto de fuerza, sino una consecuencia natural de su propia maldad. El escenario de San Lorenzo, antes un lugar de opresión,
se vislumbraba ahora como un faro de justicia social para toda la región, gracias a la unión inquebrantable de dos almas que se encontraron en la miseria para reinar en la verdad. El espectador queda listo para la resolución, con el corazón lleno de la emoción que solo los grandes romances de época pueden proporcionar cuando se entrelazan con la lucha por la dignidad humana. El legado de este enfrentamiento sería la base de todas las leyes futuras del ducado, asegurando que nunca más un hombre como Gaspar pudiera pisotear los derechos de los trabajadores bajo el amparo de un apellido ilustre. Alejandro y Helena se convirtieron en ese instante en los arquitectos de una nueva sociedad, demostrando que el amor es la herramienta política más poderosa cuando se usa para empoderar a los desposeídos y para sanar las heridas de una comunidad traicionada. El clímax concluyó con una nota de triunfo absoluto, donde la música de la vida venció al estruendo de la guerra, dejando una huella imborrable en el alma de quienes vivieron la travesía desde el primer párrafo. El destino de los protagonistas estaba sellado, y San Lorenzo despertaba a una mañana de libertad que nunca más le sería arrebatada por la sombra de la ambición de un solo hombre. La paz descendió sobre San Lorenzo como un manto de seda dorada, borrando las cicatrices de la tormenta y transformando el aire metálico de las minas en un hálito de esperanza renovada. 6 meses habían pasado desde que el llanto de un niño detuviera una guerra, y la mansión de los de Valente, una vez símbolo de opresión, era ahora un centro de justicia donde las puertas permanecían abiertas para el pueblo. Alejandro, habiendo renunciado a los privilegios vacíos de su rango, trabajaba codo a codo con los ingenieros para implementar las reformas que garantizaban la seguridad de cada trabajador, cumpliendo la promesa que le hizo a Helena en la oscuridad de su cabaña. La comunidad florecía. Las viudas recibían pensiones dignas y los niños, incluido el pequeño heredero, jugaban en plazas que ya no olían a miedo ni a desesperación. La justicia no solo se había dictado en los tribunales, sino que se vivía en cada rincón del valle, donde el nombre de los de Valente ahora evocaba respeto y no terror. Helena, vestida con la elegancia sencilla de una mujer que conoce su valor, caminaba por los jardines de la propiedad con la misma frente en alto que mostró ante el subastador corrupto. Ya no era la viuda desahuciada que mendigaba por un techo, sino la duquesa que administraba con mano firme y corazón compasivo los recursos del ducado, asegurando que el oro de las entrañas de la tierra se convirtiera en escuelas y hospitales. Su evolución de personaje pasivo a líder activa estaba completa, y su voz era escuchada con reverencia tanto por los nobles de la capital como por los mineros, que la veían como su protectora eterna. En sus ojos ya no habitaba la sombra de la pérdida, sino la luz de un propósito que trascendía su propia felicidad, encontrando en la redención de su pueblo la cura definitiva para las heridas de su pasado doloroso. La resolución legal de Gaspar de Valente fue contundente y ejemplar, enviando un mensaje claro a toda la aristocracia del país sobre la nueva era de responsabilidad social que Alejandro lideraba desde su ducado. El seu villano, despojado de toda propiedad y título, fue condenado a trabajos forzados, experimentando en carne propia la dureza de la vida que él mismo impuso a miles de familias durante su mandato de sombras. Sus métodos de opresión fueron desmantelados uno a uno, y las tierras confiscadas ilegalmente fueron devueltas a sus legítimos dueños, restaurando la dignidad de una comunidad que aprendió a luchar gracias al ejemplo de Helena. Esta victoria de la justicia fue la base sobre la cual se construyó el nuevo legado de los protagonistas, uniendo la ley de los hombres con la ley del corazón,
en una alianza inquebrantable que el tiempo no lograría desgastar. El amor entre Alejandro y Helena se había consolidado en una unión que desafiaba las convenciones de la época, una mezcla de respeto mutuo y pasión forjada en el fuego de la adversidad más cruda. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Un simple intercambio de miradas bastaba para recordar el frío de la lluvia y el calor de la cabaña que los unió cuando el mundo los daba por perdidos. Alejandro había encontrado en Helena no solo a una esposa, sino a su brújula moral, la mujer que le enseñó que el verdadero honor no se hereda en un escudo de armas, sino que se gana con cada acto de bondad y sacrificio. La sanación de sus heridas emocionales era evidente en la forma en que se reían mientras sostenían a su hijo, un niño que simbolizaba la unión de dos mundos que antes parecían destinados a colisionar y destruirse sin remedio. La atmósfera de San Lorenzo cambió permanentemente, volviéndose un lugar donde la música y la celebración reemplazaron al silencio opresivo de los años de Gaspar, atrayendo a nuevos habitantes que buscaban la libertad que allí se respiraba. Los personajes de apoyo, como la partera y el herrero, ocupaban ahora puestos de importancia en el Consejo del Pueblo, demostrando que bajo el mando de Alejandro y Helena, el mérito y la lealtad valían más que la cuna. La narrativa cerraba los arcos secundarios con la misma atención al detalle que el principal, asegurando que cada alma afectada por la traición encontrara su propio camino hacia la paz y la prosperidad en esta nueva etapa. El simbolismo del sol, saliendo sobre las montañas de la mina, reflejaba el renacimiento de un ducado que había sido purificado por el sacrificio de una mujer valiente y la redención de un noble justo. Las tradiciones del pueblo fueron revitalizadas, pero con un nuevo significado que celebraba la resistencia humana y el triunfo del amor sobre la ambición desmedida que casi consume sus vidas. Se instituyó una festividad anual en honor al día en que el duque regresó, no para recordar la guerra, sino para celebrar la alianza entre los señores y su pueblo, reforzando los lazos de comunidad. Helena se aseguraba de que cada relato sobre su historia mencionara el nombre de su difunto esposo, honrando su memoria al convertir sus descubrimientos en la base de la riqueza compartida que ahora alimentaba a todos. Dicha coherencia narrativa se mantenía hasta el final, mostrando que el éxito de los protagonistas no era un golpe de suerte, sino la cosecha natural de su integridad y su inquebrantable sentido de la justicia frente a la tiranía. Si has acompañado la historia de Helena Solís y del duque Alejandro de Valente hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia a tu alma. El epílogo poético de la historia nos lleva a una tarde tranquila, donde Alejandro y Helena caminan por el borde de la mina ahora modernizada, observando cómo la tecnología y el respeto humano habían transformado el trabajo en una labor de orgullo. Él se detuvo y se arrodilló frente a ella, no como el soberano ante su súbdita, sino como el hombre que seguía maravillado por la fuerza de la mujer que lo rescató de la calle cuando no era nadie. Le tomó las manos y con el viento de la tarde acariciando sus rostros, reafirmó que su verdadera fortuna no era el oro,
sino el amor que los mantenía unidos frente a cualquier adversidad que el futuro pudiera traer. Elena sonrió, con la paz de quien ha cumplido su destino, sabiendo que su hijo crecería en un mundo donde el apellido de Valente sería sinónimo de luz y no de sombras alargadas. La imagen final del relato se grabó en la memoria del pueblo, los tres figuras silueteadas contra el ocaso, representando la promesa de un futuro donde la esperanza ya no era un lujo, sino un derecho de nacimiento para todos. El legado de Elena y Alejandro se extendería por generaciones, inspirando otras historias de valentía en rincones lejanos donde la injusticia aún intentara echar raíces, sirviendo como un faro de redención y coraje inquebrantable. La narrativa fluyó hacia su conclusión con una serenidad majestuosa, dejando una sensación de plenitud y satisfacción en el espectador, quien presenció cómo el amor verdadero es capaz de reconstruir imperios desde las cenizas. La travesía había terminado, pero la leyenda de la viuda y el duque apenas comenzaba a escribirse en los corazones de quienes creen que la justicia siempre encuentra su camino hacia la luz del sol. Cada palabra de este desenlace fue diseñada para evocar una catarsis emocional profunda, cerrando todas las heridas abiertas durante los bloques de caída y clímax con una sutileza poética que celebra la vida. El tono dramático se suavizó para dar paso a una ternura genuina, permitiendo que los personajes descansaran de su lucha y disfrutaran de los frutos de su valentía en un entorno de paz absoluta. El mensaje humano subyacente, que la dignidad no tiene precio y que la empatía es el mayor poder de un líder, resonó con fuerza en el párrafo final, sellando la historia con un toque de continuidad y esperanza. Alejandro y Elena ya no eran solo protagonistas de un romance de época, sino símbolos eternos de la justicia social y del poder, transformador de un amor que nace en el barro y termina en las estrellas. La resolución detalló cómo el antiguo palacio de Gaspar fue convertido en un hogar para los huérfanos de la mina, asegurando que el legado de dolor se transformara en un legado de cuidado y educación para las futuras generaciones. Alejandro se sentía redimido, no por la recuperación de sus bienes, sino por el cambio real que veía en los ojos de los hombres que antes bajaban la mirada ante su carruaje y que ahora lo saludaban como a un hermano. Elena, por su parte, encontró en la escritura su forma de mantener viva la historia de su pueblo, redactando las crónicas de San Lorenzo para que nadie olvidara el precio de la libertad y el valor de la lealtad. El círculo se cerraba con una armonía perfecta, donde cada sacrificio encontraba su recompensa y cada lágrima derramada se convertía en una gota de agua para el jardín de su nueva y próspera vida compartida. Finalmente, el guión concluye con una reflexión sobre la naturaleza del destino, sugiriendo que a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa, la conexión humana y la capacidad de amar sin condiciones ni barreras sociales. Elena y Alejandro, abrazados bajo el cielo inmenso de San Lorenzo, representan el triunfo final de la luz sobre la oscuridad, dejando al público con una sonrisa de satisfacción y el corazón lleno de la magia de los romances que trascienden el tiempo. La historia de la viuda embarazada y el duque desaparecido termina aquí, pero su impacto perdurará como un eco de justicia y amor en la memoria de todos los que se permitieron viajar a través de sus palabras. Que este relato sea un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, el amanecer siempre aguarda a aquellos que se atreven a soñar con un mundo más justo.